Bueno, vamos a comenzar con un nuevo tema, que es electrostática. La electrostática, ahorita la voy a ver nada más desde el punto de vista farmacéutico. Bueno, aplicado al área biológica. No le voy a dar más aplicaciones ahorita, aunque la electrostática es uno de mis temas favoritos, el electromagnetismo también, pero vamos a tratar de verlo la siguiente clase, que es lo que les compite para el área biológica. Pero ahorita nada más vamos a verlo y bueno, voy a regresar un poquito a la gravedad. El electromagnetismo toma muchos elementos de la ecuación de la gravedad de Newton. Entonces, algo que se logra ver es que, por ejemplo, el Sol tiene varios planetas girando a su alrededor. Y entonces, aquí encontramos, no sé, a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter y así. Varios estudiosos, varios físicos que se han dedicado a esto han notado un patrón repetitivo y precisamente que las órbitas no están así nada más por al azar. O sea, pareciera que realmente la única condición para que se dé esto es que la t cuadrada es igual a una constante que multiplica al periodo orbital al cubo, ¿no? Que es la tercera ley de Kepler. Pero en realidad vemos que aquí, entre Marte y Júpiter, debería haber otro planeta, y no lo hay. Y sin embargo, las órbitas de los asteroides que están ahí son bastante estables, muy, muy estables. El cinturón de asteroides que está ahí. Y así otros, incluso algunos han dicho que aquí entre Mercurio y el Sol debería haber otro planeta, al cual llamaron Vulcano. Pero bueno. Entonces vemos que realmente la Tierra no podría ser estable un poquito más para acá o un poquito más para acá, sino que tiene una órbita establecida. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos órbitas. Y esas órbitas tienen, aunque no tienen una explicación matemática simple, son muy complejas, porque sí estamos hablando ya de terrenos de la física cuántica. Vamos a tratar de explicar un poquito más sencillito. Hay posiciones enteras que no pueden ser violadas, no pueden ser traspuestas, no puedes poner dos objetos en el mismo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres dibujar un círculo con monedas, por ejemplo, si este es el Sol y tú quieres poner las posiciones posibles aquí, precisamente esas posiciones posibles dependen de la masa del objeto que esté circulando, porque obviamente si el objeto es despreciable en masa, pues tiene muchas posibilidades, pero si es un objeto relativamente grande, entonces, cuando tú quieres formar un círculo con monedas, así, entonces no puedes, entonces si tú agregas una moneda, no va a ser infinitesimalmente más grande esto, sino que va a tener una posición dada. Entonces tú puedes hacer un círculo con 3 monedas y se va, bueno, un perímetro con 3 monedas se va a ver así. Si tú haces un perímetro con 4, se va a ver así. Si tú haces un perímetro con 5, ya se va a ver así. Pero vaya, o sea, siempre vas a estar abarcando radios posibles. Este es otro radio posible, este es un radio posible, y así cuando aumentes infinitamente el número de monedas, vas a ver que el radio, o sea, los posibles radios, voy a dibujar de otro color, el supuesto radio, este es el radio, este es el radio, este es el radio. O sea, esos radios son números enteros que dependen del tamaño de la moneda. Bueno, pues esos radios, esas órbitas, dependen también del tamaño del planeta y son números enteros. Y bueno, ¿eso qué tiene que ver con el electromagnetismo? Bueno, pues que sucede exactamente lo mismo con el electromagnetismo. Yo creo que me voy a poner ahora la ecuación del electromagnetismo y ahorita continuamos. Iba a borrar, pero no, ahí cabe. La fórmula de la gravedad es la fuerza es igual a masa 1, masa 2, por una constante de gravedad universal sobre el radio al cuadrado. Si yo desgloso esta constante de gravedad universal, voy a tener que es masa 1 por masa 2 por 4 veces la velocidad de la luz por
el área de una esfera. ¿Cómo se calcula el área de una esfera? El área superficial de una esfera. Bueno, si yo tengo esta esfera y yo quiero calcular esta área, el área es igual a 4pi por radio al cuadrado. Y esto es digamos que la constante de gravedad, pero desglosada. Entonces, la constante de gravedad G es igual a 16pi por la velocidad de la luz. Entonces, dicen que no se la pirateó, que Coulomb no se la pirateó, vamos a creerle. Pero la fórmula de la ecuación de electricidad es igual a la carga 1 por la carga 2 sobre 4pi radial cuadrado por la permitividad eléctrica del vacío, que es epsilon 0, que sería el equivalente a esto, por 4pi radial cuadrado. Y esta es la fórmula de atracción entre dos cargas. Cuando tienes una carga eléctrica positiva y una eléctrica negativa, entonces la fuerza que van a experimentar estas depende de la distancia que las separa, que es el radio. Esta es entonces la carga 1, esta es la carga 2. Y de hecho, ya escrita bien como Dios manda, es menos, porque es atractiva, no repulsiva. Y si las cargas son del mismo sentido, si las cargas son del mismo sentido, entonces se van a repeler. Cuando son de sentido contrario, más por menos es menos, y menos por menos me va a dar más. Entonces se van a atraer cuando son de sentido contrario. Cuando son del mismo sentido, menos con menos da más, con menos se repelen, más por más da más, con menos se repelen. Es lo que me está diciendo. El menos casi nunca lo pelan. Nada más toman la magnitud absoluta y ya. Pero bueno, todo merequetengue que les puse de las órbitas, tiene una razón de ser. Cuando nosotros hablamos ya de electrostática, pero biológica, una de las más estudiadas se conoce como potencial Z. El potencial Z, entonces, se refiere principalmente a las supuestas órbitas que puede abarcar en este caso un planeta, pero cuando estamos hablando de electrostática, sería de una partícula. Por ejemplo, si yo tengo una gran carga positiva encerrada en un objeto, lo que sea, que de preferencia sea circular, entonces, si yo sumerjo esta carga positiva, siempre y cuando esté aislada y esté estable y bla, 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 que no se pueda difundir al medio, entonces voy a encontrar que el medio que está alrededor la va a rodear de cargas negativas, porque las cargas negativas se van a traer. Entonces se van a pegar pequeñas cargas aquí, cargas negativas. Y entonces lo que voy a ocasionar con esto es que precisamente el que haya cargas negativas aquí rodeando va a ocasionar que otras cargas positivas más pequeñitas se peguen acá, atraídas por las cargas negativas. Y después de eso, yo creo que está haciendo dibujo, después de esto, esa es como que otra esfera de influencia. Otra esfera de influencia. Despegándonos de esta esfera de influencia, habría otra sección donde se van a pegar cargas negativas, pero ya muchísimo menos. Y luego, acabando esta otra esfera de influencia, va a haber otra sección donde se van a traer cargas positivas, pero ya muchísimo menos. Y ya llega un momento en el que ya la distribución de cargas en el medio es la misma, tanto positivas como negativas. Ya llega un momento en el que la densidad de cargas de esta esfera es la misma que hay acá. En el medio, sería, digamos, agua con sal. Hay tanto cargas positivas como negativas. Entonces llega un momento en el que da lo mismo. Y esta distribución de cargas que tenemos aquí, que se ve muy, muy homogéneo, a esto es lo que se le llama como potencial Z. Y es muy importante en las células, porque hay muchos metales que afectan el potencial Z. Por ejemplo, uno de los metales que es súper importante precisamente para eso, para que puedan destruir la esfera de interacción electrostática que existe entre las células y se puedan estas aglomerar, células, porque el ejemplo que voy a dar son las plaquetas, que en realidad no son células completas, sino más bien fragmentos de célula. Entonces,
Las plaquetas normalmente en la circulación se mantienen repeliéndose unas de otras, pues precisamente para que no formen coágulos, pero precisamente el calcio, que es un metal, un ion súper importante en el proceso de coagulación. De hecho, sin calcio no hay coagulación así de rápido. Sin calcio no va a haber coágulos, no va a haber nada. Entonces, el calcio ocasiona la pérdida del potencial Z momentáneamente para que se puedan adherir las plaquetas. Y esto es un efecto autoestimulativo de donde entre más plaquetas agreguen, más van a llegar a agregarse. Y entonces empiezan a formar ya lo que es un fibrinógeno y ya después el coágulo insoluble, luego el coágulo soluble y ya finalmente taponean ahí lo que esté por donde esté permeando la sangre. Pero ese es, por ejemplo, el potencial Z. Hay otros metales como el aluminio que también afectan el potencial Z. Por eso no es tan recomendable comer mucho en aluminio, porque se utiliza mucho en la repostería, en la cocina en general. Se utiliza mucho el aluminio, pero sí pequeñas cantidades de aluminio se permean y alteran el potencial Z de las células, que como les había mencionado hace rato, también lo tengo en un video, en el potencial Z de las neuronas, gracias al efecto de metales polivalentes como el cromo, el aluminio, el lantano y otros que no me acuerdo ahorita, que también pueden estar presentes, el mercurio, se modifica el potencial Z de las neuronas y esto ocasiona algunas enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el mercurio que viene en el atún, porque el atún vive a cierta profundidad, donde el mercurio se acumula en el agua marina y entonces al comer de manera constante atún, lo biomagnificas y el potencial Z de algunas neuronas se ve afectado. Y si hay relación entre el consumo de atún y enfermedades neurodegenerativas asociadas al consumo a la bioacumulación de mercurio. Nadie consume mercurio de manera racional. Bueno, antes el mercurio metálico, aquí voy a aclarar algo que hasta a lo mejor me van a satanizar. El mercurio metálico por sí solo no es reactivo, no tenemos ninguna enzima para metabolizar el mercurio metálico nosotros. Entonces, antiguamente se utilizaba como una medicina que se llamaba azogue, y literalmente se lo comían, y así como entraba salía, y servía para el empacho. Nosotros no, pero nuestra flora bacteriana sí. Entonces, dependiendo qué flora bacteriana tengas, hay unos microorganismos que sí pueden metabolizar el mercurio. Y las sales de mercurio, cualquier derivado, el óxido de mercurio, cualquier sal de mercurio que consumas, ese sí es venenoso. De hecho, mataron a un emperador chino con eso porque le dijeron que el mercurio metálico le iba a dar la inmortalidad, lo cual es más falso que las promesas de amor de mi ex, pero sus ministros le dieron mercurio metálico, pero en aquellos tiempos el proceso de refinación del mercurio era muy malo, entonces lo daban contaminado con sales y terminó comiendo bueno, de hecho le daban calomel. El calomel es una sal roja de mercurio. Bueno, también hay una blanca. Bueno, el calomel es una sal de mercurio, cloro de mercurio que le dieron al emperador y consumió. Con moraleja, no consuman mercurio. Por eso el consumo de atún no es tan recomendado más de 2 veces a la semana. Porque sí lo puede, tú tienes mecanismos para eliminar el mercurio y cualquier otro metal, pero hay que darle descanso. El problema es que en las grandes ciudades o en ciudades chiquitas, pero con gran concentración de contaminantes, por ejemplo, ciudades grandotas con gran contaminación, con una contaminación moderada, porque la dispersión es muy mala en la Ciudad de México, o ciudades chiquitas, que la concentración de contaminantes es altísima, aunque tienen buena dispersión, llegan momentos picos donde los contaminantes en el aire hacen que la acumulación de metales en el aire sea muy alta. Por ejemplo, Silao, aquí en México, hacen que las personas tengan intoxicación con metales pesados por efectos de la contaminación ambiental. Y entonces, bueno, moraleja, entonces así como se establecen órbitas para los planetas, también se pueden establecer órbitas para las cargas eléctricas. De hecho, saliéndome mucho del tema, muchísimo, algunos modelos atómicos ya consideran en realidad que el neutrón es un modelo así tipo potencial Z, donde tienes una carga que va siendo el protón en el centro, rodeado de un electrón, y otros haces de cargas y se van alternando, y por eso precisamente vean aquí que si no tuviera esta carga negativa, esta positiva no se podría dar, y así, esta alternancia. Entonces, los neutrones precisamente funcionan como pegamento para mantener los elementos en el núcleo unidos, porque precisamente sí se ha visto que cuando tienes déficit de neutrones, los protones se repelen
Y entonces se da lo que se conoce como fisión espontánea. El átomo se rompe. También por otro lado, si tienes demasiados neutrones, entonces supongan que el neutrón va haciendo esto y el electrón, pues yo creo que sí lo dibujo. Entonces supongan que tienes muchos neutrones. Entonces el neutrón es un protón con un electrón girando alrededor de él. Y aquí hay otro. Pero si tienes muchos, la probabilidad de colisión es alta. Entonces, cuando lleguen a chocar estos, un electrón sale disparado. Y entonces el neutrón se va a convertir en un protón más un electrón. Y entonces, así muy burdamente, también da un antineutrino el producto de esa desintegración, pero no me voy a meter con eso. Entonces, precisamente los neutrones, cuando salen en exceso en los núcleos, los electrones que tienen así tipo potencial Z chocan, salen los electrones del núcleo, y esto se le conoce como radiación beta, o rayos beta. Y estos como son de distintas energías, este tipo de radiación, como dependiendo el golpe va a ser la velocidad con la que salga, esta radiación, la radiación beta tiene un espectro de energía a diferencia de las otras. Si yo, por ejemplo, veo aquí el número de partículas que se emiten contra su energía, hay otros tipos de radiación como la gamma, la alfa y otras, y los neutrones y todo eso, todo ese tipo de radiación, veo que todas las partículas tienen más o menos la misma energía. La alfa, la gamma y todas esas, los rayos X. Pero si yo veo los rayos beta tienen esto. Una distribución, no normal, pero tiene una distribución de esta manera. Entonces, algunos tienen poca energía, otros tienen mucha energía, y algunos otros tienen esta otra distribución de poca energía. Pero esta es como que la energía máxima que llega a presentar el neutrón, el rayo beta. Y así, o sea, son de las aplicaciones así como que de la electrostática de manera inmediata, sin meternos con cálculos ni nada, para que más o menos vieran un poquito. Vamos a ver nada más el concepto de campo. Vamos a ver el concepto de potencial eléctrico. Habíamos visto el potencial gravitacional, que en realidad es el potencial gravitacional no se representa mucho con una letra constante, pero es la relación de la fuerza entre la masa. Y en este caso es la gravedad. Y es el producto de la masa de la Tierra por la constante gravedad universal entre el radio al cuadrado, que es precisamente la aceleración que ejerce el Sol. Lo habíamos visto ese ejemplo para el cálculo de la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol de esta manera. Entonces, el potencial eléctrico, este es un vector, porque la fuerza es un vector. Un escalar, un escalar. Ya me está atacando el Alzheimer. Mi potencial Z de mis neurones está valiendo cacahuates. Entonces, este es escalar. Vector entre escalar da vector. Entonces, de esta manera, queda que el potencial eléctrico equivalente a es igual a la carga que tengas por la constante de permitividad eléctrica sobre 4pi radio al cuadrado. Bueno, porque recordemos que esta G también tenía el 4pi radio al cuadrado, ahí esta G tiene el 4pi ahí incluido. Entonces, este es un potencial eléctrico. Este es muy simple cuando no hay nada interfiriendo, cuando todo es bello, tienes una carga aislada en el vacío y no se va a ir corriendo tu carga para ningún lado, ni ninguna otra carga la está afectando. Este es el potencial, cosa que en la biología no se da, pero ese es el concepto del cual partimos normalmente. Existe otro que es el potencial magnético. Bueno, este es entonces el potencial gravitacional o simplemente la gravedad que va a tener la gravedad que va a ejercer un planeta a una distancia dada de él. Pero bueno, existe otro que es el beta,
que es el potencial magnético. El potencial magnético es exactamente igual. Es igual a un polo magnético sobre, en este no es cierto, este nada más es 4pi radio al cuadrado y mu 0. Entonces, ya nada más desglosando, epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Y mu 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Y curiosamente, hay una relación que guardan estas, no se las voy a deducir nada más para que lo tengan presente, que epsilon 0 por mu 0 por la velocidad de la luz al cuadrado es igual con 1. Son la misma. Entonces, aquí vemos una relación de las constantes de que entonces, si yo quiero calcular epsilon 0, entonces es igual a mu 0 sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Este pasa dividiendo, también no, sobre mu 0, perdón, sobre mu 0, o al revés, mu 0 es igual a 1 sobre c cuadrada por epsilon 0. Entonces, las constantes de permitividad eléctrica, permitividad eléctrica y permeabilidad magnética son dependientes de la velocidad, en este caso de la luz, pero de la velocidad. Eso hace una asociación muy importante. Se forman polos, un polo magnético es igual a una carga eléctrica en movimiento, por la velocidad que lleve la misma. Entonces, una carga en movimiento me hace un polo, me constituye un polo eléctrico, un polo magnético. Y entonces también un campo magnético me puede generar un polo, un campo magnético que esté en movimiento, me puede generar un campo eléctrico y viceversa. Entonces se pueden almacenar cargas, perdón, se pueden generar polos a través de cargas en movimiento. Y ya se acabó la clase. Esto yo creo que lo vemos ya más a fondo en la otra clase y dar unos ejemplos biológicos aplicados, que es lo que les cruje.